¿Para qué sirve el profesor? De Humberto Eco. En medio de la avalancha de artículos sobre el acoso en la escuela, he tenido noticia de un episodio que yo no calificaría propiamente de bullying, sino a lo sumo de impertinencia, y además de impertinencia significativa. Se decía que, para provocar a un profesor, un estudiante le preguntó: Perdone, pero en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? El estudiante decía una verdad a medias, que los mismos profesores llevan diciendo desde hace por lo menos 20 años, y es que antes la escuela debía ser sin duda un medio de formación, pero sobre todo debía transmitir nociones: las tablas de multiplicar en la primaria, la capital de Madagascar en la secundaria y las fechas de la guerra de los años 30 en el bachillerato. Con la aparición no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio y hasta del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser asimiladas por los niños en el ámbito de la vida extraescolar. De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima estaba en Japón, ni que existía Guadalcanal. Tenía una idea imprecisa de Dresde y solo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Desde los tiempos de la guerra, yo aprendí esas cosas de la radio y de los mapas de los periódicos, mientras que mis hijos vieron en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores y cómo era un Tyrannosaurus rex por último. Un niño de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez un niño de hoy no sepa explicar muy bien qué son las células madre, pero ha oído hablar de ellas, mientras que en mi época no nos lo explicaba ni siquiera la profesora de ciencias naturales. Si esto es así, ¿para qué sirven los profesores? He dicho que el estudiante mencionado decía una verdad a medias, porque ante todo, un enseñante, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que en ella se aprendan fechas y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que ocurre fuera de ella. Es cierto que lo que ocurre en Irak nos lo dice la televisión, pero ¿por qué ocurre siempre allí desde los tiempos de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia? Solo nos lo puede explicar la escuela. Y si alguien objetase que a veces también nos lo dicen en el programa Porta a Porta, personas incluso acreditadas, entonces es la escuela la que debe debatir sobre Porta a Porta. Los medios de comunicación de masas nos dan mucha información y nos transmiten incluso valores, pero la escuela debería saber debatir sobre el modo en que nos los transmiten y valorar el tono y la fuerza argumentativa que se utilizan en el papel impreso y en la televisión. Y luego hay que comprobar las informaciones transmitidas por los medios. Por ejemplo, ¿quién sino un profesor puede corregir los errores de pronunciación de ese inglés que todos creemos aprender de la televisión? Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque eran la radio y la televisión las que le contaban dónde está Tombuctú o las discusiones sobre la fusión fría. Esto es, no le estaba diciendo que su función la desempeñaban ahora discursos aislados, que circulan a diario de manera casual y desordenada en los distintos medios, y que si sabemos mucho sobre Irak y poco sobre Siria, depende de la buena o mala voluntad de Bush. Lo que le estaba diciendo el estudiante es que hoy existe Internet, la gran madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria,
la fusión fría, la guerra de los 30 años y la discusión infinita sobre el mayor de los números impares. Le estaba diciendo que las informaciones que Internet pone a su disposición son inmensamente más amplias y a menudo más profundas que las que posee el profesor, y omitía un punto importante, que Internet le dice casi todo, salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar todas esas informaciones. Todo el mundo es capaz de almacenar nuevas informaciones, si tiene buena memoria, pero decir cuáles vale la pena recordar y cuáles no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regulares, aunque sea mal, y los autodidactas, aunque sean geniales. El problema dramático es sin duda que a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber, pero por lo menos sabe que debería saberlo y, si no es capaz de dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, puede ofrecer el ejemplo de alguien que se esfuerza por comparar y juzgar en cada ocasión todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede escenificar diariamente el esfuerzo por reorganizar en un sistema lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y las monocotiledonias, pero no cuál es la relación sistemática entre estas dos nociones. El sentido de esa relación solo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo hacerlo, tendrá que dotarse de los medios para ello. Si no es así, la tríada Internet, inglés y empresa continuarán siendo únicamente la primera parte de un rebuzno de asno que no llega al cielo, escrito y publicado en el año 2007.